Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Recuerden que logaritmos se abreviaba de la siguiente manera: logaritmo en base a de b es igual a c, ¿sí? Este subíndice es la base. El que está detrás del igual es el exponente y el número que está acá es el resultado. Esto ya lo vimos en la clase anterior y hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, vamos a ver las propiedades. La propiedad número 1 dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. ¿Ven? ¿Qué observan acá? Que la base y el resultado son iguales. Entonces, si la base y el resultado son iguales, el logaritmo da igual a 1. ¿Por qué? Porque recuerdan, base a, resultado a. ¿A cuánto elevo? La a para que me dé a la 1. Entonces, el resultado de ese logaritmo es 1. Muy bien, esa es la propiedad número 1, que dice que si la base y el resultado son iguales, el logaritmo es igual a 1. Muy bien, esa es la propiedad número 1. La propiedad número 2 dice que el logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Por qué? La base es a, el resultado es 1. ¿A cuánto elevo? A la a para que me dé 1. Y recuerdan la propiedad de las potencias. Todo número elevado a la 0 da 1. Quiere decir que el exponente es 0. Entonces el resultado del logaritmo es 0. Muy bien, esas son las propiedades número 1 y las propiedades número 2. Vamos a ir a la propiedad número 3. La propiedad número 3 dice que si el logaritmo tiene una potencia, esa potencia pasa multiplicando al logaritmo. Si el logaritmo tiene una potencia, esta pasa multiplicando. Vamos a abreviar, eso significa multiplicando al logaritmo, ¿sí? Bien, vamos a ir a un ejemplo. Vamos a suponer que tengo logaritmo en base 2 de 32 elevado a la 7. ¿Ven? Ahí, hasta acá nosotros ya conocíamos, esto es el logaritmo común, y acá le agregamos una potencia. Entonces, por la propiedad que dice que si el logaritmo tiene una potencia, esta pasa multiplicando el logaritmo. Entonces tomamos la potencia y la pasamos adelante multiplicando. Entonces nos va a quedar así: 7 por el logaritmo en base 2 de 32. ¿Sí? Esto yo, la clase anterior, se los había enseñado a hacer mentalmente. Ahora les voy a enseñar a usar la calculadora para encontrar el logaritmo. Bien, vamos a poner acá el dibujito de calculadora y van a poner, si quieren averiguar el logaritmo en base 2 de 32, en la calculadora van a tocar la teclita log, ¿sí? El 32, que es el número más grande, dividido la teclita log y el número 2. Si aprietan esos dos y lo dividen, nos va a dar el resultado del logaritmo, que es 5. Entonces me va a quedar 7 por 5 y 7 por 5 es 35. ¿Sí? Y ahí terminó el ejercicio. Entonces, ¿cómo se calcula el logaritmo en la calculadora? Es el logaritmo del número más grande dividido el logaritmo del número más chico. ¿Sí? Muy bien.
Acá el exponente pasa multiplicando al logaritmo, calculo, multiplico y el resultado final es 35. Bien, espero que lo hayan entendido. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que tengo logaritmo en base 3 de 81 elevado a la 6. Muy bien, esa potencia 6 va a pasar multiplicando al logaritmo por esta propiedad. Entonces, va a pasar multiplicando adelante. Entonces me va a quedar 6 por el logaritmo en base 3 de 81. ¿Cómo calculo el logaritmo en base 3 de 81? Y bueno, hago logaritmo del número más grande, que es 81, dividido el logaritmo del número más chico, que es 3. Y me va a quedar 4. Entonces el 6 ya estaba y el logaritmo en base 3 de 81 es 4. 6 por 4 es 24. Y ahí terminó el ejercicio. Vamos a complicar un poquito más. Como dijimos en la clase anterior, es muy importante que ustedes conozcan las propiedades de las potencias. Es muy importante, que las vimos en el año anterior. Vamos a suponer que tengo logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 128. Miren qué bonito. Y ahí ustedes dirán, pero profe, ahí no hay una potencia. Hay una raíz. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es pasar esto a exponente fraccionario. Si yo tengo raíz cuarta de 128, tengo que pasar esa raíz a exponente fraccionario. Ustedes saben que si no hay ningún exponente, acá se sobreentiende que hay un 1. Entonces, hay una propiedad de las potencias que dice que tiene exponente fraccionario aquel cuyo numerador es la potencia y el denominador es la raíz. ¿Sí? Esto nosotros lo vimos el año anterior. El 1 es la potencia, el 4 raíz, me queda un cuarto, la potencia arriba, el índice de la raíz abajo. Entonces pasé esa raíz a exponente fraccionario. ¿Y cómo me quedó? Me quedó así, logaritmo en base 2 de 128 elevado a la 1 cuarto. Y ahí lo pasé a potencia. Y por esa propiedad, esa raíz pasa multiplicando al logaritmo. Entonces me queda un cuarto por el logaritmo en base 2 de 128. Esto lo hago con la calculadora y voy a hacer logaritmo de 128 dividido logaritmo de 2 y eso me va a dar 7. Y hago la cuenta, un cuarto por 7 me va a quedar 7 cuartos. Y ahí terminó el ejercicio. Muy bien, hacemos otro más de raíz. A ver, borro. Tengo logaritmo en base, no pongo nada, 5 de 1000 elevado al cubo. Miren qué bonito. Recuerden que cuando no tiene base, lo dije en la clase anterior, va a un 10. Lo pongo en rojo porque generalmente no se pone, pero es base 10. ¿Sí? Bien, lo primero que tengo que hacer es pasar esta raíz a exponente fraccionario. Entonces voy a cálculo auxiliar. Raíz quinta de 1000 elevado a la 3. Y esto va a ser igual a 1000 elevado a la potencia va arriba y el índice va abajo. 3 quintos. Transformé esa raíz y potencia en exponente fraccionario, en una fracción. Muy bien. Lo voy a pasar acá y me queda logaritmo en base 10, no pongo nada,
Ustedes saben que va un 10 elevado a la 3 quintos. Y por esa propiedad que dice que si el logaritmo tiene un exponente, ese pasa multiplicando al logaritmo, me va a quedar 3 quintos por el logaritmo en base 10 de 1000. Recuerdan que dijimos anteriormente que cuando era potencia de 10 solamente se cuentan los ceros. Y ahí tengo 3 ceros. Quiere decir que el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Si ustedes no están convencidos con que es 3, hacen como hicimos recién. Ponen logaritmo de 1000 dividido logaritmo de 10 y eso me va a dar 3. Por último, hago 3 quintos por 3 y me va a quedar 9 quintos. Y ahí terminó el ejercicio. ¿Sí? Muy bien, fácil, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que todo se complica. Y la profe es re complicada. Miren acá, voy a poner otro ejercicio. Logaritmo de la raíz de 2 de 64. Y ahí ustedes dicen, wow, la base es raíz de 2. Muy bien, lo que voy a hacer es, voy a eliminar la raíz de 2. Y la única manera de eliminar la raíz de 2 es elevando a la misma potencia del índice. Como es raíz de 2, voy a elevar a la 2 para que se puedan cancelar. Lo puedo hacer siempre y cuando el resultado también lo eleve a la raíz de 2, a 2, perdón. Le agrego un exponente 2 a la base, le agrego un exponente 2 al resultado. ¿Por qué hago esto? Porque quiero cancelar la raíz. Acá hay un 2 también. Entonces, la raíz con la potencia se cancelan porque son iguales. Se cancelan. Entonces, ¿qué me quedó? Transformé ese logaritmo en logaritmo en base 2, se fue la raíz, de 64 a la 2. Y ahí, ese 2, por esta misma propiedad, va a pasar multiplicando al logaritmo. Entonces los voy a poner adelante. 2 por el logaritmo en base 2 de 64. El 2 baja como está. Esto lo hago con la calculadora. Digo, logaritmo de 64 dividido logaritmo de 2. Y eso me da 6. Y 2 por 6 es 12, que es el resultado final. Muy bien. Vamos a hacer otro con raíz. Estamos haciendo 2 ejemplos de cada uno, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Tengo logaritmo de la raíz cúbica de 7 de 49. Muy bien. Ahora tengo que eliminar esa raíz cúbica, o sea, raíz 3. ¿Y cómo la voy a eliminar? Con la misma potencia. Entonces le agrego la misma potencia. Si acá hay un 3, lo elevo a la 3. Y lo puedo hacer siempre y cuando el resultado también lo eleve a la 3. Muy bien. Como la raíz y la potencia son iguales, que es lo que yo quería, lo puedo cancelar. ¿Ven? Entonces la raíz se fue. Y lo transformé en logaritmo en base 7 de 49 elevado a la 3. Y por esa propiedad que dice que si el logaritmo tiene una potencia, esta pasa multiplicando al logaritmo, me va a quedar 3 por el logaritmo en base 7 de 49. El 3 queda igual y hago logaritmo de 49 dividido logaritmo de 7, eso me da 2. Y 3 por 2 es 6. Muy bien. Esos serían los ejemplos donde se aplica la propiedad número 3. Muy bien. Vamos a ir a la última propiedad. No es la última propiedad. Perdón. Es la propiedad número 4. Ustedes dirán, profe, ¿cuántas propiedades son? Son 5.
La propiedad número 4 dice que logaritmos de igual base, logaritmos, voy a abreviar, de igual base en una suma es igual a un solo logaritmos, S pongo, como que son muchos. Logaritmos de igual base en una suma es igual a un solo logaritmo de igual base donde se multiplican los resultados. O al revés. ¿Cómo sería eso? A ver, miren acá, si yo tengo logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y, ¿sí? Esto sería con letras. ¿Ven? Las bases son iguales, ¿ven? A y A. Entonces, si las bases son iguales y hay una suma, se transforma en lugar de dos logaritmos, un solo logaritmo. La base es la misma, A. Y se multiplican los resultados. ¿Quiénes son los resultados? X e Y. Eso dice la propiedad. Y al revés también, si yo tengo la multiplicación, no sé, B de M por Z, la multiplicación, también la puedo separar si hay una multiplicación en la suma de dos logaritmos. Con esa base, con B, más, acá sería de M, más el logaritmo en base B de Z. O sea, si tengo una suma lo puedo transformar en una multiplicación de un solo logaritmo. Y si tengo un solo logaritmo y se multiplican dos números, lo puedo separar en sumas. Eso dice la propiedad. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Por ahí es muy largo, pero no es difícil, ¿sí? Lo vamos a ver en un ejemplo. Esta parte la voy a borrar y esa la voy a dejar. Entonces, tengo, por ejemplo, tengo logaritmo en base nada de 250 más el logaritmo en base nada de 40. Ustedes saben que si no hay base, lo dije recién, acá hay un 10 y acá hay un 10. Muy bien. ¿Ven? Acá, si yo quiero calcular el logaritmo en base 10 de 250, 250 no es potencia de 10. Las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, ¿sí? Y ya me pasé. Entonces no es potencia de 10. Igual ustedes lo pueden verificar con la calculadora y hacen logaritmo de 250 dividido logaritmo de 10 y me va a dar con coma. Yo no quiero que me dé con coma. Entonces, por esta propiedad digo que si las bases son iguales y hay una suma, eso lo puedo transformar en un solo logaritmo donde se multiplican los resultados. O sea, el 250 por 40. 250 por 40. Obviamente, acá hay un 10 que no se pone. Yo se los pongo con color para recordarles que hay un 10, pero no se pone. Bien, hago la cuenta. 250 por 40. Y eso me da 10.000. ¿Está bien? Entonces ahí sería logaritmo en base 10 de 10.000. Y bueno, lo hacen con la calculadora. O cuentan la cantidad de ceros. La cantidad de ceros son 4, el resultado es 4. ¿Ustedes lo quieren hacer con la calculadora? Bueno, ponen log de 10.000 dividido log de 10. Y eso me va a dar 4. Muy bien, vamos a otro ejemplo. Tengo logaritmo en base 4 de 128 más el logaritmo en base 4 de 8. Bien.
Hacemos la cuenta con la calculadora, sería log de 128 dividido log de 4 y me va a dar con coma. Y acá igual. Entonces, como tengo esta propiedad que dice que las bases son iguales, ¿ven? Las bases son iguales, las dos tienen base 4, entonces las bases son iguales, puedo transformar eso en un solo logaritmo en base 4, y multiplico los resultados, el 128 y el 8. 128 por 8. Hago la cuenta, 128 por 8 me da 1024. 1024. Y ahora me fijo a ver si me da un número entero. Voy a la calculadora, hago log de 1024 dividido log de 4 y me da como resultado 5. Y me dio un número sin coma. Esa sería la propiedad número 4. Entonces, ¿qué dice? Que si las bases son iguales y hay una suma, se transforma en un solo logaritmo donde se multiplican los resultados. Muy bien. Y la última propiedad, que es la propiedad número 5, fíjense, acá la suma se transforma en una multiplicación. Y si tengo una resta, ¿en qué se va a transformar? Si la suma se transforma en una multiplicación, la resta se va a transformar en una división, donde se dividen los resultados. Es muy parecida a la anterior, nada más que sería con resta. Entonces acá y acá cambia. Si tengo la resta de dos logaritmos de igual base, eso va a ser igual a un solo logaritmo con dicha base, donde se van a dividir los resultados. Esta sí es la última propiedad. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 640 menos el logaritmo en base 2 de 5, ¿a qué va a ser igual? Si no quiero hacer cuenta, bueno, 640 no sé si es múltiplo de 2, pero lo que sí tengo que estar sumamente segura es que el 5 no es potencia de 2. Entonces, por separado no se pueden resolver. Y por esta propiedad digo, si hay una resta, las bases son iguales, se va a transformar en un solo logaritmo con la misma base, donde se van a dividir los resultados. O sea, el 640 dividido 5. Y hago la cuenta. 640 dividido 5 me da 128. Y ahora digo, el logaritmo en base 2 de 128, voy a la calculadora, hago log de 128 dividido log de 2 y eso me va a dar 7. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver un último ejemplo. Lo que no les dije, que la teclita log está en la calculadora. Ustedes tienen la calculadora. De este lado tienen la teclita del 0, ¿sí? Abajo del 0 tienen x a la 3. Abajo de x a la 3 tienen el ln, que ya lo vimos en el video anterior. Y acá está el log.